Universidad Feminista Ponferrada 2020. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Empezamos una nueva jornada de esta Universidad Feminista Ponferrada 2020 y hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con una persona como Olga Rodríguez, periodista con una dilatada trayectoria y con una defensa a ultranza de los derechos humanos y, por ende, de los derechos del 51% de la población, como somos las mujeres. Nos va a hablar hoy sobre feminismo, sobre periodismo y sobre la importancia del relato. ¿Qué es esto del relato? Pues es esto que nos contamos unos a otros, unas a otras, que escuchamos en los medios de comunicación, que leemos en los periódicos y que finalmente crean y constituyen la realidad y el contexto en el que nos desenvolvemos todos y todas. ¿Qué es lo que sucede? Que determinados medios de comunicación, a veces por falta de experiencia, de formación en género y otras de manera completamente premeditada, pues contribuyen a perpetuar un relato que es profundamente machista. Y de esto nos damos cuenta cuando, por ejemplo, determinados medios de comunicación presentan como un problema el tema de las denuncias falsas, cuando precisamente el problema que tenemos es el contrario, que únicamente en nuestro país se denuncian un 20% de las agresiones sexuales que se cometen, que de las 29 mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestro país por sus parejas o exparejas, repetimos que el número sube a 56 si tenemos en cuenta las mujeres que han sido asesinadas por hombres que no eran sus parejas o sus parejas, 29 de esas mujeres, solamente 4 se habían atrevido a denunciar y que las denuncias falsas suponen un 0,001% del total. Otro relato, otra idea que estamos escuchando en determinados medios de comunicación y a la que se le da veracidad y no se desmiente es que la violencia no tiene género, cuando el 90% de los asesinatos en el ámbito de la pareja o expareja son de hombres hacia mujeres, o que el 97% de las agresiones sexuales son cometidas por hombres hacia mujeres. Otra idea, otra parte de ese relato que se genera y que va en contra del movimiento feminista y, por tanto, en contra de la igualdad para el 51% de la población es equiparar el feminismo con el machismo y presentarlos como conceptos antagónicos, cuando el feminismo no es lo opuesto al machismo, sino lo que se opone al machismo. El feminismo es un movimiento social que únicamente busca la realidad, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y el machismo es una forma de estructurar la sociedad que quiere que las mujeres permanezcamos en un segundo plano, en un plano doméstico, de los cuidados, del trabajo no remunerado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también hemos oído mucho eso de que las agresiones machistas no las cometen los hombres, sino que las cometen los enfermos mentales, cuando únicamente un 5% de los agresores han sido diagnosticados por algún tipo de trastorno o problema mental. De estas cosas vamos a hablar, de cómo muchas veces la forma de contar las cosas y la forma el lugar donde pones el foco en la noticia, pues genera un pensamiento bastante equidistante entre la parte que oprime y la parte oprimida. Creo que todos y todas hemos podido leer cómo de repente mujeres aparecen muertas o son halladas muertas, como si fuese un fenómeno meteorológico y no que han sido asesinadas por un hombre. Creo que muchas veces hemos leído, cuando se comete una agresión sexual hacia una menor de 14 años, cómo se pone el foco en qué hacía esa niña allí, si iba ebria o cómo iba vestida, en vez de poner en foco que ha habido un desgraciado, un miserable, en este caso 5, que han violado a una menor. Entonces creo que es importante hablar de esto en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son el cuarto poder. Los medios de comunicación son los grandes generadores de relato, de esa realidad, de esas ideas que te hacen estar a favor o militar o estar de acuerdo o compartir ciertas ideologías y compartir ciertas causas y te hace no compartir otras. Entonces, creo que es muy importante esta charla, creo que el estar bien informado es muy difícil en los tiempos que corren y es una labor muy ardua que todos y todas debemos hacer y, como digo, para mí es un privilegio
poder contar con una persona como Olga Rodríguez, que tiene su batalla personal y profesional para que esto sea así. Sin más, os dejo con ella, espero que os guste la charla, que podáis aprender. Como siempre, os pido que todo lo que escuchéis aquí lo contemos fuera, que seamos multiplicadores y multiplicadoras de todos los conocimientos que aquí adquiramos, y como siempre, después de la charla abrimos un debate para que todos y todas los que y las que lo deseéis podáis preguntarle a Olga o compartir reflexiones o expresar lo que consideréis conveniente. Muchísimas gracias. Para mí es un honor que una nueva jornada hayáis asistido y os hayáis interesado por esta universidad feminista. Creo que es muy importante que a principios de septiembre sigáis aquí en primera línea de batalla. Y nada, os dejo con Olga. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Lorena, por tu presentación, donde has dado algunos de los titulares más importantes para poder abordar este asunto, ¿no? Yo voy a empezar por el principio, y el principio es explicar brevemente cómo funciona esto del periodismo. El periodismo es un oficio que elige de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, y por lo tanto impone el debate público, ¿no? Es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas, y la información es siempre un servicio público, y por lo tanto hay que cuidarla. Pero, sin embargo, tiene numerosos obstáculos cada vez más para poder ser ejercida con libertad, con honestidad y con cultura de derechos humanos y con feminismo, por tanto, ¿no? Que es fundamental todo ello. Así nos lo recuerda la propia Naciones Unidas, que debemos ejercer el periodismo así, ¿no? Entonces, hay un tipo llamado David Simon, que era periodista en Estados Unidos, se reconvirtió en guionista de series de televisión estupendas, que explica desde mi punto de vista muy bien qué le ha pasado al periodismo en las últimas décadas, ¿no? El periodismo siempre, evidentemente, ha estado sujeto a intereses empresariales y políticos, pero hay un antes y un después en el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. Eso en Estados Unidos ocurrió ya en el siglo pasado, en la década de los 90, y aquí empezó a pasar en este siglo. Y eso es como una huida hacia adelante o un paso que supone un retroceso a la hora de poder ejercer el periodismo con libertad. Porque, ¿qué supone eso? En primer lugar, que en muchos casos el poder financiero se convierte en dueño de muchos medios de comunicación. En un momento, además, en el que una crisis económica internacional tenía a algunos de esos actores financieros como responsables de esa crisis, y por lo tanto, a partir de ese momento podían incidir negativamente para el rigor en el enfoque de determinadas noticias, ¿no? A partir de ese momento, además, se decide apostar por la espectacularización. ¿Por qué? Porque estos nuevos dueños de los medios de comunicación, o de muchos medios de comunicación, deciden retirar a los periodistas que había en la cúpula, que sin duda en muchos casos imponían unas líneas editoriales terribles, y sin duda no se habían puesto las gafas moradas y no tenían ni idea de feminismo, y por lo tanto sin duda perpetuaban discursos machistas, pero había líneas rojas que no se traspasaban. ¿Qué quiero decir con ello? Que un periodista siempre iba a cuidar un poco más algunas cosas, con más pudor al menos, ¿no? A partir de ese momento fueron sustituidos en muchos casos por gerentes que procedían de otros sectores y que por lo tanto concebían la información como una mercancía más. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver, aquí primero nos cargamos como mínimo a un tercio de las redacciones. En muchos casos pues fueron despedidas las personas que más tiempo llevaban, que más experiencia tenían y que más espíritu crítico tenían y que más luchaban por determinados enfoques. Y fueron sustituidas por personas que trabajaban en precario y por lo tanto sin menos posibilidades de protestar
o de incidir y subrayar la importancia de determinados hechos, porque son personas más fácilmente despedibles, ¿no? Y además, bueno, se decidió que informar costaba mucho dinero, lo cual no es cierto, cuesta dinero otras cosas mucho más, en las que se gastan millonadas, ¿no? Y decidieron que era mejor aparentar que se informa. Y ahí tenemos un paso más hacia el infoentretenimiento o la espectacularización, que nos ha llevado a programas televisivos de los que yo me acordaba ahora cuando hablaba Lorena, en los que vemos cómo la persona que presenta es una persona que de alguna manera el propio formato del programa invita a que sea percibida como árbitro y, sin embargo, demasiado a menudo toma partido o no lo toma. No sé qué es peor a veces. Quiero decir que cuando se dicen las burradas que se dicen, cuando se asume como premisa para iniciar un debate el tema de las denuncias falsas o el tema de que la violencia no tiene género, ya se está partiendo de tomar como verdad algo que no es una realidad. Y la persona que ejerce de presentadora guión árbitro lo acepta. Y cuando se dicen otra serie de mentiras, falsedades o tergiversaciones, no dice nada o lo acepta como si fueran tan válido lo que dice una persona como lo que dice otra. Es decir, como si hubiera tantas verdades como personas hay en el mundo. Pero lo cierto es que yo ahora estoy hablando a través de un micrófono y esto no es una nave espacial, es un micrófono. Y en la vida, por mucho que haya una tendencia a la posmodernidad en la que nos quieren convencer de que hay tantas verdades como personas o como declaraciones públicas, lo cierto es que hay cuestiones que son absolutamente tangibles, demostrables y reales. Entonces, en esta huida hacia adelante, facilitada por esto que explicaba antes, pues se ha empezado a abusar mucho más de fallos que, por supuesto, ya existían, pero que ahora están más presentes y hay menos vergüenza en las redacciones a la hora de participar en ellos, ¿no? Se ha perdido la vergüenza en muchos casos. Entonces, con respecto a la formación feminista en las redacciones, luego hablaré de esto, se ha mejorado en algunos casos, pero las dinámicas internas que se han impuesto a través de estos mecanismos de los que hablo, al final actúan como obstáculos y, por lo tanto, estamos, en muchos casos, igual de maniatadas que antes o incluso más, ¿no? Y luego pondré ejemplos concretos para que se me entienda bien. Cuando en estas dinámicas de recortes de las que hablaba antes, pues una de las primeras víctimas fue el periodismo de calle. El periodismo de calle que aquí en nuestro país existió bastante dignamente en algunos años. Y el periodismo de calle puede ser tanto internacional, en otros países, o nacional o local, ¿no? Y el periodismo de calle es el que más está en contacto con la realidad, el que habla con las personas afectadas por aquellos problemas que van a la raíz de las cosas, aquellos problemas que cualquier historiadora honesta del futuro escribirá para hablar de nuestro presente y que, sin embargo, demasiado a menudo no están en las primeras páginas de los diarios ni abren informativos, ¿no? Entonces, cuando tú estás encerrada entre cuatro paredes 12 horas al día porque las nuevas dinámicas te obligan a ello, tienes más dificultades para estar en contacto con la realidad. Y esto a veces te lleva a estar atrapada en aquello que se llama la equidistancia, ¿no? Que es uno de los grandes males del periodismo. Si tú no estás viendo lo que hay, la equidistancia no es solo por esto, por supuesto hay muchos intereses políticos y económicos que aman la equidistancia, ¿no? Pero también muchas veces el propio periodista o la propia periodista de a pie se ve aprisionada por esa equidistancia. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en la redacción, yo no estoy viendo lo que está pasando, pero estoy hablando de ello. Me llega un teletipo que dice que fulanita dice una cosa y menganito dice otro. Y ante ello, pues demasiado a menudo el periodismo opta por dar la misma credibilidad pues a una cifra y a su contraria, a lo que dice fulanita, a lo que dice menganito, a lo que dice la violada y a lo que dice el violador. Si no hay formación, ni códigos, ni libros de estilo, ni líneas rojas impuestas por los directivos de los medios de comunicación, se puede llegar a
imponer este tipo de enfoques de los que estoy hablando, ¿no? Que podrían ser, yo siempre pongo un ejemplo en los talleres de las universidades para que se entienda. Imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. Fin de la historia. ¿Dónde está la realidad aquí? Bueno, nos encontramos con este tipo de enfoques de manera cotidiana. Este prólogo es importante para ir a la cuestión de cómo el feminismo aborda la realidad demasiado a menudo sin un enfoque feminista. Y esto también nos lleva a ver el mundo a través de dos grandes ojos, de una manera un poco orwelliana. ¿Por qué? Porque si estamos siempre encerradas entre cuatro paredes en las redacciones, si no podemos ver la realidad, si no podemos contrastarla, si no podemos ser testigas de lo que ocurre ahí fuera, tenemos que echar mano de las agencias de información. Y las agencias de información muy a menudo hacen un trabajo excelente, pero son pocas. Y ya, si ya estamos hablando de cuestiones internacionales, menos aún. Entonces, bueno, pues eso explica por qué cuando hacemos zapping o leemos determinadas noticias vemos que siempre están las mismas imágenes, que todo está escrito de la misma manera. ¿Por qué? Porque en realidad hay una sola persona que está enviando fotos o imágenes o escribiendo para todos los medios de comunicación del mundo a la vez. Esa persona elige de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Antes éramos muchos más los que estábamos en los lugares donde ocurrían las cosas. Ahora cada vez son menos. Y esto es lo que nos lleva a ver el mundo a través de esos dos grandes ojos, lo que implica una uniformidad de la información, que es, como mínimo, muy peligrosa. Entonces, ¿cuál es la situación, ya entrando en materia, del periodismo en lo que respecta a quiénes son las personas que lo ejercen y quiénes son las personas que toman las decisiones y, por lo tanto, quiénes son las personas que deciden cómo se tratan los temas, a qué se da visibilidad, a qué no se da visibilidad, dónde se aplican los estereotipos, dónde se aplican los prejuicios? Bueno, pues en las facultades de Ciencias de la Información, a día de hoy, las mujeres siguen siendo la mayoría de las personas que estudian estas carreras, ¿no? Tanto periodismo como audiovisual, etcétera. En algunas facultades son entre el 70 y el 80% de los estudiantes, las chicas. Y, sin embargo, vemos cómo eso luego no se traslada a las redacciones del mismo modo, sobre todo a medida que vamos escalando y llegando a la cúpula, ¿no? La mayor parte de los medios de comunicación españoles siguen estando controlados y dirigidos por hombres. Si bajamos al segundo escalafón, lo mismo. Y a medida que vamos bajando, cuando llegamos a la base, ahí tenemos a todas las mujeres. Y ya si llegamos a agosto, más aún, porque en agosto todos se van de vacaciones y es cuando son ellas las que, en el único momento en el que a veces se pueden quedar al mando, siempre supervisadas vía telefónica por ellos. Entonces, este techo de cristal existe y, por lo tanto, perpetúa una perspectiva masculina y demasiado a menudo, pues, por lo tanto, machista, ¿no? Con estereotipos y con prejuicios. Tengo aquí algunos datos que os voy a dar muy brevemente. Según los datos del último informe mundial sobre la condición de la mujer en los medios de información, las mujeres solo ocupan el 27% de los cargos directivos en todo el mundo. En los datos del informe anual de la profesión periodística encontramos que el 77% de los contratos indefinidos los hombres nos llevan de ventaja 12 puntos. Por supuesto, en los contratos de autónomos o falsos autónomos se llevan la palma las mujeres. Hay un estudio muy interesante del European Journalism Observatory que concluye que tal vez las redacciones europeas siguen sujetas a criterios machistas heredados y que el alto ritmo de trabajo, con horarios interminables, perjudica la conciliación con la vida familiar, ¿no? Especialmente en las mujeres. Y este estudio se ha centrado en 11 países encuestados. En ellos, las mujeres representan alrededor de la mitad del número de periodistas en las redacciones, aunque más mujeres que hombres eligen el periodismo como carrera. En esos 11 países, que son 11 países europeos, entre ellos España, los hombres escribieron el 41% de las historias en comparación con el 23% de las mujeres, mientras que casi la mitad de todas las imágenes que se publicaron fueron solo de hombres
en comparación con el 15% de imágenes que mostraban solo mujeres. Esto es un ejercicio muy fácil que seguro que algunas habéis hecho ya, ¿no? Abrir un diario y empezar a contar las corbatas y cómo además, mientras que ellos son representados como hombres de poder, ellas muchas veces son representadas con fotografías cargadas de estereotipos, ¿no? Según este estudio, también en algunos países se publicaron incluso más artículos sin firma de agencias firmadas por mujeres. Las naciones que mostraron más desequilibrio son Italia y Alemania, curiosamente. En Alemania el 58% de las firmas son masculinas y solo el 16% femeninas, mientras que en Italia el 63% estaba firmado por hombres y solo el 21% de mujeres. La única excepción a la supremacía masculina es Portugal, donde las firmas de autoras femeninas eran más frecuentes que los hombres, en una proporción del 31% al 20%, que poco miramos a nuestro país vecino. Pero incluso en Portugal el uso de fotografías de hombres fue muy superior al de las mujeres, en un 49% a un 12%. España. Pues menciona varios casos, ¿no? Los resultados no varían mucho con respecto a la media general. Los hombres dominan el panorama de los medios de comunicación, a pesar de que más de la mitad de los periodistas del país son mujeres. El 39% de los artículos analizados en diarios como El País, El Mundo, El Huffington Post o El Español fueron firmados por periodistas hombres, el 39%, en comparación con el 21% de mujeres. En algunos de los días estudiados, más del 80% de los artículos en uno o más de los puntos de venta fueron escritos por hombres. Y el uso de fotos también estaba poco equilibrado, con un 45% de imágenes solo de hombres, en comparación con el 21% de las mujeres. El País es el que, según el estudio, sale peor parado en términos de prejuicios masculinos en las firmas, con 65% varones versus 28% mujeres. Mientras que el Huffington Post fue el mejor, con solo 13% varones versus 8% mujeres. Aquí tengo que apostillar que en el Huffington Post a menudo no pagan por los artículos. Entonces, quizás les da más vergüenza pedírselo a hombres, ¿no? Por lo demás, los datos que arroja el estudio han incrementado la preocupación entre las periodistas de Europa consultadas, algunas de las cuales culparon de este desequilibrio a la cultura que aún perdura en las salas de redacción. Una cultura que a menudo es machista, de alto ritmo, etcétera, ¿no? Y el 95% de los periódicos alemanes están dirigidos por hombres. Muchas mujeres jóvenes denuncian, las propias periodistas mujeres allí, permanecen invisibles sin importar el talento que tengan. Simplemente no tienen el mismo número de defensores en la empresa. En el momento en que haya suficientes mujeres en puestos de liderazgo, esto cambiará, dicen algunas de las entrevistadas a raíz de este estudio. Las empresas de noticias están fallando porque piensan que ser progresista solo significa informar de manera progresista, pero no necesariamente ser una empresa progresista. Y en cuanto a las empresas conservadoras, pues nada de esto les importa. Bueno, estudios como de este tipo hay muchos y siempre ofrecen los mismos resultados. Está empezando a haber en nuestro país algunos medios que se esfuerzan, que lo intentan, pero evidentemente queda mucho por delante para lograr una igualdad real en las redacciones y, por lo tanto, para lograr un enfoque de igualdad feminista en las informaciones. Un enfoque feminista que tiene que ser transversal, no nos vale con que haya una sección de género. Tiene que aplicarse ello a todas las secciones. Y las reticencias con las que nos encontramos a la hora de ejecutarlo son numerosas. Para empezar, la primera de ellas es que muchos compañeros, aunque muchos están muy interesados en ello, aún nos encontramos que a algunos al principio les cuesta asumir la realidad. Y cuando ocurre algo, en un principio no entienden qué está ocurriendo porque hay un componente machista que lo provoca. Y ese primer paso suele ser el más difícil, el del reconocimiento, el de darse cuenta de eso para, a partir de ahí, tener voluntad de abordar el ejercicio periodístico de una manera totalmente diferente a como siempre lo han concebido. ¿Y por qué? Por muchísimas razones. Las propias dinámicas del periodismo, ¿no? ¿Qué es el periodismo? ¿Cuál es el periodismo más reconocido? El periodismo al que se le dan las medallas. Pues demasiado a menudo es ese periodismo que está
ahí metido en esa burbuja del poder, de despachos y alfombras rojas, de dinámicas patriarcales, donde los poderosos son casi todos hombres y donde las dinámicas sin duda son patriarcales, y donde hay todo un grupo de personas que piensan que son los creadores de la realidad, los que confeccionan la realidad, y que son incapaces de querer ver que la realidad también está ahí fuera y es tozuda, aunque la nieguen. Entonces, si uno de los primeros pasos que como sociedad civil tenemos que dar es forzar y obligar a los medios de comunicación a dar visibilidad y a poner el foco y el altavoz en aquellos lugares que demasiado a menudo son negados por esa burbuja de poder donde el periodismo quiere estar y refugiarse, porque además es muy cómodo. Tú dices lo que te dicen unos y te dicen otros que tienen poder, a cambio te dan medallas y el día de mañana además te pueden dar hasta un despacho de esos con alfombra roja, como lo que tienen ellos. Mientras que si tú estás ahí fuera, donde hace frío, donde están personas invisibilizadas, ellas nunca te van a ofrecer nada de eso. Son el populacho, la plebe, ¿no? ¿Qué te van a ofrecer? Que el día de mañana te sitúen en esos puestos altos donde en realidad te gustaría estar, junto con todos esos que ponen las piernas encima de la mesa sobre los que informas. Entonces, uno de los primeros pasos es dar visibilidad a ese periodismo que va ahí fuera, que da voz a tantas mujeres que tienen tanto que contar, que es capaz de ver no solo el techo de cristal, sino el suelo pegajoso, donde están tantas mujeres que son las sostenedoras del mundo, las que se dedican a trabajos que están infravalorados, que están mal pagados o que incluso no están pagados, que están totalmente explotadas, invisibilizadas, infravaloradas y que sostienen el mundo. Esto es fundamental para poder hacer un periodismo que explique nuestro presente, porque eso es parte fundamental de nuestro presente. Y en ese sentido yo siempre invito a que se premie ese periodismo, a que se le empodere más, ¿no? Ese periodismo que quiere dar altavoz a las personas violadas, a las personas maltratadas, a las personas explotadas, a las personas oprimidas, a las mujeres invisibilizadas, que son las primeras víctimas. Yo, como he cubierto muchas guerras, una y otra vez he podido ver en cada una de las guerras las primeras víctimas en una guerra, y que sus historias demasiado a menudo no importan. Y como corresponsal que he cubierto pues, conflictos en Irak o en Afganistán o en tantos otros lugares, he podido ver primero cómo a las escasas mujeres que cubrimos estas historias nos han dicho, mientras a ellos les dan palmaditas en las espaldas, y les dicen: «Joder, tío, qué de puta madre, machote, los tienes cuadrados». A nosotros nos decían: «¿Pero qué hacías allí? ¿Qué se te había perdido allí? Estás loca». O pobrecita, ¿no? Lo habrás pasado muy mal. Y al mismo tiempo, cómo ha habido dinámicas que se han perpetuado, que consideran que el buen corresponsal de guerra es aquel que te cuenta cómo operan las estrategias militares y los F-16 y los misiles Scud y los no sé qué, y que se olvidan por completo de que ahí abajo hay personas. Y en muchos casos esas personas son mujeres con auténticas historias de supervivencia, de lucha y de sostenimiento de la sociedad civil, que es lo que hacen las mujeres en las guerras, sostener la sociedad civil entera, de arriba abajo. Historias de las que, si queréis, os puedo hablar brevemente. Cuando venía ahora en coche hacia acá me estaba acordando de cómo en 2011, en las revueltas árabes en Egipto, cuando las personas se manifestaban en tantos lugares, ¿no? del país, no solo en El Cairo, también en toda una zona industrial donde hay muchas fábricas textiles, donde fueron las mujeres, esto no se cuenta mucho, las que iniciaron una oleada de protestas y de huelgas ya en 2008, al grito fueron por los pasillos de las fábricas, al grito de «aquí estamos las mujeres, ¿dónde están los hombres?». Sus compañeros fueron sumándose, y aquello fue el pistoletazo de salida de una oleada de huelgas y de protestas muy importante,
pidiendo un aumento de salario en un país en el que el precio del pan se había triplicado por 3 en pocos días, entre otras cosas a causa de la especulación en los mercados internacionales financieros de productos básicos como el trigo y otros cereales, ¿no? Y bueno, pues aquello fue el prólogo de las revueltas egipcias en 2011. Y hubo muchas mujeres que fueron no solo participantes, sino impulsoras y líderes, ¿no?, en esas protestas. Lo que pasa es que ahí se cayó mucho en un relato muy estereotipado, ¿no? Primero, porque pocas personas pudieron ir a cubrirlo, y entonces se perpetuaba eso que os decía antes, ¿no? Alguien escribe una cosa y los demás la leen, y así una y otra vez. Yo recuerdo una vez que me envían, ya en esta época tan fatídica en la que me enviaron, por ejemplo, a Yemen, y al llegar al aeropuerto de Sanaa me dicen, envía una crónica ya para la tele. Digo, pero si acabo de llegar, no he visto nada. Te leemos el último teletipo. Digo, ya, pero es que eso no es honesto. La gente va a pensar que yo he visto lo que voy a contar, ¿no? Esto es lo que se hace ahora, constantemente. Esta es la dinámica general. Entonces, bueno, pues había mujeres, como digo, con posiciones importantes en la toma de decisiones que las diferentes asociaciones civiles estaban adoptando esos días de revueltas, y hubo, bueno, pues una acampada, de las muchas acampadas, ya cuando había caído Mubarak, en la plaza Tahrir, y una noche pues las fuerzas de seguridad militares detuvieron a mucha gente y cogieron a muchas chicas jóvenes y las llevaron al Museo Arqueológico del Cairo, que si habéis estado en el Cairo es ese gran museo que contiene tesoros tan maravillosos, y allí las sometieron a lo que ellos llaman eufemísticamente un test de virginidad, que no fue otra cosa que abusos sexuales, en realidad, sin el consentimiento de ellas, con la excusa de ver si eran vírgenes o no, por supuesto para llegar a la conclusión de que no lo eran. Fueron vejadas, maltratadas, fotografiadas, insultadas, etc. Y alguna de ellas, en vez de amilanarse, lo denunció en un país como ese, en un momento en el que quienes tenían el control pues eran quienes lo tenían, ¿no? Y posteriormente un general concedió una entrevista a la CNN en inglés y le dijo, mire, es que esas mujeres, esas chicas no eran como su hija y la mía. Esas chicas estaban ahí acampando con chicos, eran medio prostitutas, etc. Entonces, bueno, hubo varias denuncias y algunas dieron la cara y declararon públicamente lo que les había pasado. Dijeron, esto es inconcebible, ¿no? Pero no pasó absolutamente nada. Amnistía Internacional lo denunció, hizo una investigación exhaustiva que os invito a buscarla en Internet, muy interesante, en la que evidentemente corrobora toda la veracidad y la realidad de estas denuncias y todo lo que ocurrió, pero bueno, el secretario de Estado estadounidense dijo días más tarde que bien, que las relaciones con Egipto iban viento en popa y que Egipto lo estaba haciendo mejor que nunca. Era el secretario de Estado de Obama, no el de Trump. Bueno, este tipo de historias a veces nos cuesta meterlas en los medios de comunicación, ya sean nacionales o internacionales, porque no van de los poderosos, de los que mueven el cotarro, ¿no? Y es importante que las mujeres estemos haciendo trabajo periodístico en la calle, porque hay lugares como, por ejemplo, no hace falta irse a Afganistán, donde allí las mujeres, solo pueden hablar a solas con una persona si es mujer. Si tú eres hombre, en buena parte de los casos va a tener que hablarle al periodista siempre acompañada de su padre o de su marido o de su hermano. Pero eso a veces también ocurre en determinados lugares aquí, de otra manera, pero ocurre, ¿no? Hay historias que, bueno, pues estaba acordándome antes de la historia de Yamila, una mujer iraquí que cuando tuvo lugar la invasión estadounidense de Irak, ella vivía en Mosul, en el norte del país, y era una mujer de izquierdas, como tantas mujeres, ¿no? Otro de los estereotipos que a menudo afectan a las mujeres tienen que ver con, en el caso de que a mí me ocupa, porque estoy especializada en mundo árabe, tiene que ver con el hecho de que se presenta a todas las mujeres árabes como mujeres sumisas, ¿no?
y nada más lejos de la realidad. También hay muchísimas mujeres que están empoderadas y que quieren que nosotras les demos voz, o sea, que les demos ese altavoz a esa voz que ellas ya tienen, ¿no? Y esos estereotipos que presentan a todos los hombres como fundamentalistas barbudos y a ellas como mujeres sumisas y a todos siendo muy conservadores, bueno, pues no se ajustan del todo a la realidad, ¿no? Y hay mujeres progresistas y de izquierdas y de feministas, ¿no? Y Yamila es una de ellas. Y Yamila pues, estaba una noche durmiendo en su casa en Mosul con su hija de 17 años y con 2 hijos pequeños, y las fuerzas estadounidenses irrumpieron en su casa, tiraron la puerta abajo, revolvieron todo, empezaron a destrozar todo, buscaban teóricamente dinero que presuntamente ella tenía para apoyar a la resistencia iraquí contra las tropas ocupantes. No encontraron nada y entonces se las llevaron a ella y a su hija en camisón, las maniataron, les pusieron una bolsa en la cabeza. En un momento dado notan que las meten en un sitio así con suelo metálico y poco después se dan cuenta que están en un helicóptero. El helicóptero las traslada a Bagdad y allí las trasladan, en ese momento no lo sabían, más tarde lo supieron, a lo que era la cárcel, una de las cárceles de allí secretas, que estaba en el aeropuerto. Y allí nada más llegar, pues se empiezan a torturarlas. La dinámica de la tortura pues era siempre con música muy alta, les arrojaban agua muy fría, les daban palizas con un palo, las golpeaban, las tiraban al suelo, en fin, un montón de cosas. A Yamila le rompieron varias costillas el primer día. Todo esto lo hacían con una pizarra en la que podían leer en árabe: nunca vas a salir de aquí. Las separaron, pero oían sus gritos, ¿no? Minal, su hija de 17 años, oía los gritos de su madre y viceversa. Cuando no los oían, casi era peor porque temían que hubieran muerto. Y bueno, así transcurrieron los días. Un día Minal se dio cuenta de que en el camisón que mantenía había un pequeño imperdible y ella temía que la violaran en la cárcel. Y entonces se decía, por las noches acariciaba el imperdible y se decía a sí misma: si intentan violarme, me corto las venas con el imperdible. No la violaron, pero la obligaron a presenciar cómo violaban con escopetas a 2 presos. Un día Minal perdió la pista de su madre, ya no la escuchó más y no supo si estaba viva o muerta. Bueno, y al cabo de un tiempo la pusieron en libertad. Camina no sé cuántos kilómetros hasta llegar a su casa de Bagdad. Allí ya se encuentra con su hermano, le cuenta todo lo sucedido. Bueno, ese día Minal telefonea a Mohamed, que era su prometido, para decirle que ya ha salido, pero él no se lo coge. Pero bueno, ella en esos momentos está a otra cosa, intentando averiguar el paradero de su madre. Y comienza un periplo, se ponen en contacto con Cruz Roja Internacional, con un montón de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. En esos días Yamila seguía viva y estaba en una prisión, una cárcel secreta que estaba controlada por las tropas estadounidenses, que posteriormente terminaría siendo conocida en el mundo entero, que era la cárcel de Abu Ghraib. Y en la cárcel de Abu Ghraib pues había mujeres y había menores también, había niños incluso de 11 años y menos. Y Cruz Roja Internacional entró en esa cárcel con la condición de no contar nada de lo que iba a ver, pero por una vez decidió saltarse su regla. Tenía por entonces un director que conozco yo, que era un tipo muy apañado, la verdad, y no sé si se debió a él o no, pero en todo caso aquello salió publicado con un informe de Cruz Roja Internacional. Y además, a raíz de eso, posteriormente salieron publicadas las famosas fotos que vimos de todas las torturas y abusos que se producían ahí dentro. Bueno, entonces, antes de todo esto, o sea, cuando entró Cruz Roja Internacional, poco después permitieron que entrara una televisión iraquí que pudo grabar algunas cosas y grabó también a una mujer que ya había sido puesta en libertad, porque a raíz de la denuncia pues empezaron a poner en libertad a gente. Y esa mujer dijo: sí, claro que queda gente dentro y claro que quedan mujeres, entre otras Yamila Abbas, que se encuentra en muy mal estado, por cierto, a causa de las torturas. Y entonces
Minal dio un respingo y dijo: mi madre está viva. Y entonces acudió corriendo a la cárcel de Abu Ghraib. No sin antes llevaba ya muchas llamadas a Mohamed. Entonces un día le pidió permiso, le pidió a su hermano que la ayudara a averiguar qué ocurría. Entonces el hermano llamó a la madre de su prometido y cuando colgó, él le hizo así. Entonces Minal había sido repudiada porque, como había pasado por la cárcel, pues existía una gran probabilidad de que hubiera perdido su virginidad. En el barrio, en las semanas anteriores, 2 mujeres habían sido víctimas de crímenes de honor por algo parecido. Bueno, cuando madre e hija se encuentran, a Yamila la ponen en libertad en el momento en el que Minal llega a Abu Ghraib, poco antes, con lo cual se cruzan. Bueno, entonces lo que iba a ser un encuentro termina prolongándose durante horas de agonía hasta que por fin ambas mujeres se encuentran y deciden que van a salir del país. Yo me encuentro con ellas en Damasco, en Siria, donde por aquel entonces estaban como refugiadas y posteriormente tuvieron que huir también de ahí, ¿no? Cuando estalló la guerra. Bueno, esta historia yo no la pude contar en el medio en la radio, que es el medio más fácil de contar las cosas porque tiene mucho espacio. No cabía, ¿no? Estas historias no caben. Es más de lo mismo, ya lo hemos contado. No, eso no cabe. No, eso no interesa, te dicen a menudo, ¿no? Como si tuvieran la fórmula de la cuadratura del círculo de la audiencia, ¿no? Que yo digo, si la tenéis, ¿por qué a veces tenéis audiencia y a veces no? ¿No? Bueno, entonces yo esta historia la escribí, como otras muchas, en uno de mis libros, en El hombre mojado no teme la lluvia. Son historias a través de las cuales se puede entender muy bien la historia con mayúsculas, las de las otras y las de nosotras, las de los otros y las de nosotros. Y son historias a través de las cuales podemos ver nuestras realidades desde otras perspectivas, ¿no? Estoy recordando también cómo en una reunión en El Cairo en 2012 de los diferentes grupos de la izquierda egipcia, a la que también se había invitado a grupos de la izquierda británica, porque Egipto, como excolonia del Reino Unido, pues aún está muy vinculado a Londres en muchos aspectos. Bueno, pues de alguna manera parecía que estábamos un poco en una novela de estas de espionajes de Graham Greene, ¿no? Porque parecía que estábamos en otros tiempos, ¿no? Pues la gente debatiendo el futuro de lo que llamaban la revolución, los pasos a dar, había hombres hablando, había mujeres, pero en ningún momento se estaba hablando desde solo de las mujeres, ¿no? Es como que estaba aparcado. Y recuerdo que me encontré con Selma James, que es una feminista británica, y estaba también Nawal El Saadi, que es una feminista egipcia muy importante, y me comentaron: esto está muy bien, pero de nuevo, una vez más, esto es algo que yo he vivido, las dos son mayores, ¿no? Tienen como 80 y pico años o incluso 90, tienen Nawal, yo creo. Esto lo hemos vivido tanto, me decían ambas, una británica y una egipcia. ¿Cuántas veces lo hemos vivido, ¿no? En reuniones de grupos de izquierdas en los que se nos está diciendo que lo nuestro se pospone por el momento. Es posponible, porque ahora hay cuestiones más fundamentales, ¿no? Y bueno, lo dijeron de un modo y de una manera que sin duda se quedó como una frase en mayúsculas, ¿no? Tengo muchas cosas aquí apuntadas para seguir hablando, pero no quiero prolongarme mucho. No sé hasta qué hora tenemos. Vale. Bueno, antes de terminar, permitidme que os comente algo sobre, bueno, un artículo que escribí hace unos años, no muchos, en el que, a raíz de una campaña que se hizo en el medio de comunicación en el que trabajo, pues decidí que también había que abordar el tema del periodismo, ¿no? Se impulsó una campaña desde el diario.es, del que soy cofundadora, en la que se titulaba «A mí también me ha pasado», ¿no? Y entonces pues había empresarias, políticas, activistas, escritoras, que contaban cosas que a ellas también las había pasado, les había ocurrido,
¿no? Denunciando pues, el machismo con el que se encuentran en sus trabajos, etc. Entonces yo pensé que también era pertinente hablar de qué pasa en el periodismo, ¿no? y qué nos pasa a las periodistas, no porque quiera poner a las periodistas como el centro de todo, sino porque lo que nos pasa en las redacciones a las periodistas y también a los periodistas explica por qué se perpetúan determinados discursos e incluso por qué en los últimos tiempos a veces están incluso más cargados de consignas que legitiman el machismo y también discursos de extrema derecha, ¿no? Entonces, al hilo de esta iniciativa, yo empecé a recordar, y así lo comentaba en este artículo, que a mí también me ha pasado ver cómo las jefas en las redacciones suelen tener un margen de maniobra inferior que los jefes. Y esto me ha pasado en todas las redacciones en las que he trabajado, que son muchas. Y cómo en voz alta solo se elogia el trabajo de ellos. A mí también me ha pasado ver cómo a ellas les cuesta normalmente mucho más colocar sus temas, que sean escuchadas sus propuestas. A mí también me ha pasado ver cómo se quiere cosificar a compañeras, negándoles los espacios intelectuales. Se nos quiere para rellenar espacios, para hacer preguntitas, para asumir los marrones, pero las cuestiones de peso, las cuestiones clave e importantes se les asignan a los hombres. Recuerdo, por ejemplo, una reunión, estaba a punto de celebrarse unas elecciones hace años en un medio de comunicación y entonces pues los jefes y las jefas pues estábamos en la reunión habitual de cada mañana, cada uno proponiendo los temas de su sección. Termina la reunión y dice un jefe, bueno, y ahora que se queden las personas convocadas a la reunión para ver cómo vamos a cubrir las elecciones, ¿no? Y para distribuir el trabajo. Y entonces, ¡pum!, ¿quiénes se levantan? Solo las mujeres jefas. Yo hago ademán de seguir ahí porque tenía varias tareas que teóricamente iba a hacer de cara a esa cobertura de campaña, pero veo que me invitan a irme. Y ya en el umbral de la puerta, cuando estaba yéndome, milagrosamente, porque me cuesta, a pesar de toda mi formación feminista desde niña, me cuesta, soy un poco slow motion, que en el momento no me doy cuenta y 10 minutos más tarde pues caigo cuando ya ha pasado todo, ¿no? Pero en ese momento dije con una sonrisa, ¿os dais cuenta de que solo os quedáis hombres? Allí no se quedaba ni una sola mujer, todas nos íbamos. Bueno, entonces fui al baño y me encontré allí en el baño con el resto de compañeras jefas que ellas llevaban más tiempo que yo en ese medio y estaban muy indignadas y muy frustradas, y yo dije, bueno, pues escribamos una carta a los jefes de protesta y exijamos oficialmente que esto cambie. Y así lo hicimos, y escribimos esa carta. Y lo que ocurrió, bueno, pues uno de los jefes se escurrió el bulto y se rió, no dijo nada. Otro dijo, sí, tenéis mucha razón. Y otro dijo, venga, pues vamos a hablarlo, quedemos y hablémoslo. Y lo hablamos, y lo que ocurrió en un principio fue que no veían en ningún caso que aquello tuviera que ver con una cuestión de género. A pesar de que las que nos habíamos levantado éramos las mujeres jefas, que en muchos casos cubrían cuestiones fundamentales para la cobertura de una campaña electoral, ¿no? Y bueno, pues escribía en este artículo que a mí también me ha pasado ver cómo a menudo, lo que os contaba antes, cómo a menudo a los compañeros que llegan de cubrir guerras pues se les dice, oye, qué bien, qué valiente. Y a las compañeras que llegan de cubrir guerras pues se les dice, lo habrás pasado fatal, ¿no? O estás loca o pobrecita. A mí también me ha pasado ver cómo en las reuniones de trabajo de jefes de diferentes redacciones periodísticas, pues demasiado a menudo cuando ellos hablan se escucha atentamente, pero cuando ellas hablan, que siempre son minoría, siempre, algunos juguetean con el móvil, otros se levantan, otros cuchichean, algunos incluso hacen chascarrillos o se ríen, interrumpen, cuestionan. A mí también me ha pasado ver cómo una compañera asume responsabilidades laborales propias de una jefatura, pero sin ascender de categoría ni cobrar por ellas. Esto ocurre muchísimo. Esto es una de las cosas más comunes.
A mí también me ha pasado que algún compañero periodista occidental nos dijera a las reporteras en lugares como Bagdad, Kabul, Gaza, El Cairo, Beirut o tantos otros, que a medida que se acercaba a una situación de cierto peligro, ese lugar no iba a ser el adecuado para nosotras, que nos volviéramos. A mí también me ha pasado que he tenido jefes que querían irse a la cama conmigo y que me surgieran problemas gordos por no hacerlo. A mí también me ha pasado que, a pesar de tener una reconocida trayectoria, no me puedo quejar, haya compañeros con menos experiencia que yo que sientan la necesidad de mandar sobre mí sin ser mis jefes, de cuestionar mis tareas, de decidir cómo tengo que hacer mi trabajo, de querer imponerme sus formatos, de inmiscuirse en mi trabajo cuando no lo hacen, sin embargo, con compañeros. A mí también me ha pasado que cuando se produce, bueno, pues por ejemplo, un atentado islamista o pasa algo relacionado con el mundo árabe o musulmán, los medios se olvidan de las excelentes mujeres arabistas que hay en este país, algunas de ellas, muchas de ellas dan clase en las universidades, y siempre, una y otra vez, repetidamente, llaman a los mismos arabistas hombres que copan las tertulias. Y también llaman a muchos hombres que ni son arabistas ni son nada y confunden, o sea, para empezar piensan que ser árabe y ser musulmán es lo mismo, ¿no? O sea, partiendo de esa base. A mí también me pasa que, a pesar de estar especializada académicamente en una región y de haber cubierto esa región desde hace muchos años, pues he tenido jefes que han preferido pues enviar a personas a esos lugares que no tenían ni idea, ni conocían el idioma, ni la cultura, ni nada, y me han negado pues muchas veces espacios dignos para publicar sobre esas cuestiones, ¿no? A mí también me ha pasado ver cómo se excluye a las mujeres jefas de ciertas reuniones importantes. Yo también me he encontrado, no una vez, ni dos, ni tres, a compañeras llorando en el baño del trabajo porque algún jefe las había humillado en público u otras cosas. A mí también me ha pasado que quieren que me crea el cuento de que la liberación de las mujeres pasa por estar doblemente explotadas, con jornadas eternas, salarios más bajos, techo de cristal y maltrato laboral. Pertenezco a un oficio en el que hay más licenciadas que licenciados, más redactoras que redactores y, sin embargo, muchos más jefes que jefas. A mí también me ha pasado que cuando planteo otro modelo de trabajo más humano, más eficaz, más sano, más feminista, alguien me acuse de no querer asumir las dinámicas de trabajo o incluso traten de venderme la moto de que la libertad de la mujer consiste en estar dispuesta a entregarse a los caprichos del mercado laboral hasta las últimas consecuencias. Es decir, esa liberación, entre comillas, entendida a través del lema todo por y para la empresa hasta que prescinda de ti. A mí también me ha pasado pensar a menudo que dejo definitivamente esta profesión. Necesito pensarlo todas las semanas para poder seguir en ella, porque es muy dura. Porque es muy importante, por eso es tan dura, porque hay una guerra diaria por el lenguaje y por los temas, ¿no? Y porque a veces es duro luchar tanto. Y porque a la enorme dificultad de ejercer un periodismo libre entendido como un servicio público, de lo que os hablaba antes, pues se suma el gigantesco obstáculo de ser mujer en un mundo de estructuras patriarcales en el que el poder lo tienen a día de hoy, lamentablemente aún, casi exclusivamente los hombres. Seríamos todos mejores y haríamos mejor trabajo y seríamos, incluso, vamos a usar los términos que a lo mejor a algunas personas les convencen más, seríamos incluso más productivas si hubiera más igualdad en las redacciones, sin duda. Y desde luego haríamos un periodismo mucho mejor. Y a mí también me pasa que creo que otro mundo es posible y que creo que otras dinámicas son posibles, que se puede trabajar con respeto hacia las mujeres, con capacidad de escucha, con confianza, con complicidad, con compañerismo, de igual a igual, con feminismo. Y a mí también me pasa que cuento con el apoyo no solo de muchas compañeras, sino también, afortunadamente, de muchos compañeros que entienden que no hay valor menos transformador que querer quedar siempre por encima. Ese valor tan patriarcal que tampoco nos favorece a todos y a todas, ¿no? Y bueno, y a mí también me pasa que creo que contarlo sirve para mejorarlo y para que deje de pasar. Muchas gracias.